Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Sergio Velasco. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos de Cosas de Sapiens? Bienvenidos a lo absurdo, bienvenidos al mundo de, ¿cómo decía Ionesco? Lo ridículo, no sé, pero vamos a tocar muchos temas de estos. Súbase a nuestra nave porque hoy va a estar muy interesante el viaje. Y es que en Cosas de Sapiens muchas veces hablamos de ciencia, de tecnología, de avances, de perspectivas, invitamos especialistas de todo tipo, de todos los campos, y el mismo podcast se llama Cosas de Sapiens, Sapiens el sapiente, ¿no? Pero lo hemos platicado desde un principio, pero siempre hay que recalcarlo. A nosotros nos gusta mucho verlo como la historia de nuestra especie, nosotros nos llamamos a nosotros mismos los sapiens, qué grandilocuentes, ¿no? Somos esta especie que decimos, de aquí, de todo este planeta, nosotros somos los sabios. Entonces vemos como sapiens como un anhelo, no como una descripción. No nos queramos hacer los que ya lo sabemos todo. Más bien, lo interesante es darnos una idea de cómo es que aprendemos y de cómo nos damos cuenta de lo que no sabemos. Y esa es la historia de las cavernas a las estrellas que marca a nuestra civilización, a nuestra especie, pero en ese camino también hay que hablar, no siempre de lo inteligentes que somos, sino de lo fácil que podemos caer en el engaño. Una buena manera de saber lo que sabemos es darnos cuenta cuando creemos algo que no es cierto. Y ese es uno de los temas que nos gusta mucho también abordar aquí. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de las incongruencias, de las fantasías, de las teorías de conspiración, por ejemplo. Ahí se manifiestan algunas o de los simplemente engaños que nos reproducimos entre nosotros, que se vuelven el chisme, se vuelven la visión, se vuelven un dogma a veces o una doxa, es decir, una verdad creída, establecida a priori, sin pasarla por el escrutinio de la razón. Vamos a hablar de los disparates y vamos a subrayar algunos de los que más nos gustan y nos interesan. De hecho, yo quiero decir cuál es mi disparate favorito. Empecemos por ahí porque el conocimiento colectivo, es decir, todo lo que ya todos lo vemos como el conocimiento que tenemos sobre el mundo en el que vivimos, que para empezar no venía con manual de operación, pero el conocimiento colectivo es una de las cosas que diferencian a los sapiens de los demás animales de la Tierra. Los vamos juntando, lo que aprendemos nos lo compartimos. Si los caballos tuvieran conocimiento colectivo, ya no los podríamos amarrar tan fácil. Ya se habrían platicado de aguas con ese changuillo, ¿eh? Porque te va a querer amarrar y cada vez que te vean llegar, se escaparían. No tienen conocimiento colectivo, no lo pasan de generación en generación. Nosotros sí, pero eh, para separar el trigo de la paja, para saber qué es conocimiento y qué era solamente una alucinación, una idea, pero que no era realidad, a veces es útil revisar, señalar los temas de moda o los temas pasajeros o los temas recurrentes que aunque tienen muchos seguidores, pueden ser muy populares. Eso no es lo que los diferencia, pero aunque tienen muchos seguidores no dejan de ser incoherencias, muy atractivas y seductoras en algunos casos. Para discernir entre ciencia y ocurrencia, la diferencia está en la evidencia. En este episodio queremos platicar algunos de nuestros disparates favoritos para identificar por qué son y por qué no son cosas que podríamos considerar conocimiento o simplemente una ocurrencia. Por ejemplo, yo quiero empezar con uno de mis favoritos, Sergio, si está de acuerdo, Échale, que adelante. tiene que ver con la historia. Hoy no nos acompaña Maritza, así que yo voy a tratar de hacer un ¿Tú poquito tienes del apunte. evidencia de que no nos acompaña o realmente no No nos no acompaña? la veo por aquí, no está, me parece Pues que no hay sigue, evidencia. está en un retiro académico, en una escuela de verano, algo así allá en su Así se llama la estancia en cervecería que Berlín. está ahí en Berlín. Así le llamo yo Retiro creo, sí, académico, muy bien. cervezas grandes venden. Allá en su estancia que está haciendo en Berlín, en el Instituto Max Planck para Historia de la Ciencia, así que le mandamos un saludo, pero vamos a empezar con un poquito de historia, que así nos gusta siempre dar un pasito para atrás para darle contexto. Los alienígenas ancestrales, esa es una de mis disparates favoritos, porque ¿cómo somos los sapiens? Esto, la idea es darnos una idea de cómo somos. Que siempre pensamos que hay algo más que va a venir a decirnos cómo, o que nos va a venir a salvar, o que nos viene ojalá que hubiera esa vigilancia de parte, por ejemplo, que dicen que los aliens vinieron y construyeron las pirámides, nos enseñaron la metalurgia, nos dijeron cómo organizarnos, y en algunos casos, dependiendo, porque hay muchas historias, nos están explotando.
Eh, esto de los alienígenas ancestrales, una vez más, es seductor, es interesante, hace pensar que no estamos solos en el universo, que es algo que nos interesa a todos. Vemos el cielo, vemos las estrellas, pensamos, alguien más ha de estar por allá, ¿no? La cosa es que Un yo mundo estoy de nos acuerdo. vigila. Yo estoy de acuerdo que es muy probable que muchas de esas estrellas con todos sus planetas tengan algún tipo de vida y quizá en algunos casos hasta inteligente que tengan o hayan tenido alguna vez. Lo que hoy sabemos es que están muy lejos, tan lejos que parece ser que nunca vamos a estar en contacto. Pero bueno, los alienígenas ancestrales, se trata la idea de que antes vinieron aquí a la Tierra a sembrar a nuestra especie otros antiguos de otro lado. Entonces, que aquí ya había animalitos y que ya había changos, había elefantes, había todo lo que hay ahora, pero que alguien vino y puso, hay diferentes versiones. La de los Anunnaki es una de las interesantes, que vinieron y sembraron a la humanidad. Una es que eran otros humanos y vinieron y dejaron humanos aquí. Otros es que eran los protohumanos y que vinieron a dejar un híbrido de ellos mismos en este planeta como experimento. Esa incluso la retoman en la película Alien, en Las la saga. No, no en la diferentes primera, series no y en la primera, sino películas. más adelante una que se llama Prometheus, que sale un protohumano eh, preparando algo que es ADN y lo manda en una nave que viene aquí a la Tierra y nosotros somos como descendencia de esa otra especie superior. Siempre son superiores los otros, claro. Sí, claro. Y lo de los Anunnaki, que son una raza humana que vino a la Tierra a provocar un híbrido entre ellos y el chango, es decir, algo inferior que somos nosotros, supuestamente, y los hicieron con una predilección para encontrar oro y producir oro, porque ellos luego vienen y nomás se llevan el oro. Y, Se las, lo llevan. y los puertos espaciales son las pirámides, es decir, las pirámides como la de Keops, la de Kefren, la del Sol, la de Quetzalcóatl, todas estas pirámides es en donde llegan las naves, se bajan y agarran oro y se lo llevan. Después lo vemos en muchas películas y todo, ¿no? ¿Qué tiene esta idea? Bueno, a mí me parece que además de que no hay evidencia de que haya habido contacto con una inteligencia superior, por ejemplo, dicen, es que nos enseñaron a construir pirámides. Las pirámides no está tan difícil construirlas. Hoy tenemos edificios mucho más altos, tenemos naves, hacer una montaña artificial, una piedra encima de otra, no está tan difícil. No, pero es que se parecen mucho. Unas pirámides, la de aquí, la de allá. Pues sí, claro, esa es la forma que dura. Hicieron otras y se cayeron, u otras que se taparon. Las que quedaron, pues son una de las formas en las que pueden durar mucho tiempo. Pero a mí esta teoría tiene dos cosas, o esta idea, este disparate, tiene dos cosas que quiero apuntar que a lo mejor no nos damos mucho cuenta. Dos cosas, y las dos es que es una teoría o una idea muy racista. Racista, ¿por qué? Porque si te fijas, de las pirámides dicen que las hicieron los aliens, pero del Partenón, ese sí fueron los griegos. ¿Por Así, qué claro. todas las construcciones hechas por quienes hoy son países subdesarrollados y más morenitos, todas esas, no, seguro vinieron de fuera a hacerlas, les dijeron cómo, pero todas las que hicieron en Europa, no, esos sí fueron los Ese europeos. sí tienen papá. Sí tienen con qué, ellos sí tenían con qué. Ese es el primer paso del racismo, pero el más profundo y el peor es que son racistas contra su propia raza. Esa es el peor de los racismos es ser racista contra ti mismo, o sea, contra la raza humana. Es un racismo contra los sapiens. Es una manera de decir, nosotros no somos capaces de construir una pirámide siquiera. Imagínate nada más que poco tienes que valorar a tu especie como para creer que no puede construir una montaña artificial, piedra sobre piedra, si tienes suficientes. Antes creían que esclavos, no fueron esclavos, ya sabemos, les pagaban un salario. De hecho, de ahí viene salario, sal. Pagaban también con sal, pan y dinero. Ujú. Si tienes el presupuesto suficiente, puedes hacer obras faraónicas. Lo vemos en todo, cada sexenio, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese disparate eh, es uno de los que muestran más cómo somos. En algunos casos no creemos que seamos capaces, en otros casos creemos que de seguro si hay algo superior tuvo que venir de fuera. Y ya nomás para cerrar este tema es, ¿y cuál superior tiene ahí? O sea, si hubiera habido contacto con una inteligencia superior que tiene la capacidad de viajes interestelares, lo cual nosotros hoy no lo tenemos, ¿no crees que nos hubieran enseñado algo más importante que hacer pirámides? ¿Por qué no nos dijeron, por ejemplo, que existe el genoma humano
y cómo modificarlo. ¿Por qué no nos avisaron que existen los microbios? ¿Por qué no nos dijeron que lavándote las manos evitas enfermedades? No, nada, nada de eso, nada. Pandemias. Sí, nada importante. Lo único que nos enseñaron es a poner piedra sobre piedra y juntar oro para ellos. Esa es una de las maneras en las que nos damos cuenta que una idea pues no tiene sustento, pero vende mucho. Eso sí, Alienígenas Ancestrales es el programa que más vende en el History Channel. Lleva como 15 temporadas, me parece. Sí, Eh, 15 años. sí, y en un canal que se supone que es de historia, pero esta no es historia, porque la Que se historia supone se que es científico, ¿no? Pero que no te da certeza, da no la te dan idea, ¿verdad? evidencias, no te dicen así fueron las cosas realmente y tú te puedes quedar tranquilo y despejas todas tus dudas. Sí, da la idea como que ahí van a hablar de pues, la historia humana, con documentos, o sea, toda esta manera de narrar a partir de evidencias, pero pues no. ¿Cuáles son sus evidencias? Que hay un jeroglífico que parece que es una navecita, pues tenían mucha imaginación los egipcios, pues no tenían ahí todos sus dioses con cabeza de lobo y, o sea, la imaginación hay, y que el arte tenga personajes, no es evidencia de que esos personajes hayan existido. Porque si fuera así, pues imagínate todo lo que hay. Ganesh, ¿existió Ganesh? ¿Por eso lo pintan? Pues no, no, o sea, eso era producto de la imaginación. Los sapiens tenemos una imaginación muy productiva. Otra, platícame alguna de tus disparates que te parece que son Bueno, a mí reveladores. una de las que siempre más me ha llamado la atención porque la he escuchado ahora sí que en todos lugares, la he escuchado con estudiantes, la he escuchado con profesores, la he escuchado con vecinos, la he escuchado con mucha gente, la he leído en algunas revistas y bueno, ya la última sorpresa pues me la dio este británico. Es el asunto de los reptilianos, de los seres humanos con características reptilianas que bueno, supuestamente están inmiscuidos o están relacionados o están ya mezclados con la raza humana en diferentes países. Y bueno, me puse un poquito a leer sobre este tema y me encontré con la figura de David Icke. Él es un británico, fue comentarista deportivo de la BBC de Londres, donde perdió su trabajo. También él escribió algunos libros, pero muchos de estos libros él se los autopublicó, tiene más de una decena de libros que él se publicó, y también fue portero de un equipo del club United Football de Leicester, que es la ciudad inglesa donde él nació y donde él vive, y bueno, se ha dedicado a desarrollar en sus tratados, en sus libros, en sus textos, en sus conferencias, pues esta idea, ¿no? Pero lo que más me ha llamado la atención es que dice que son personajes que tienen poder, y se atreve hasta a dar nombres y a mencionar a figuras como parte de la comunidad reptiliana internacional. Hablan de George Bush hijo, de Bill Clinton, los dos presidentes estadounidenses, menciona a la propia reina Isabel, que acaba de morir el año pasado, pues ella está en su lista de los reptilianos, dice, son personas que tienen poder, que toman decisiones, que tienen muchos recursos, que tienen eh, pues mucho atesorado como poder militar, como poder económico, como poder social, y lo utilizan para estar aquí, para manejarnos a la humanidad. Bueno, él ha manejado estos libros con una fuerte carga amarillista, sensacionalista, diciendo, bueno, pues que los reptilianos son seres, dice él, eh, que controlan a la humanidad. Están distribuidos en todo el mundo y a través de muchos de sus integrantes han conformado una hermandad, dice, una hermandad en la que está, te digo, la reina, están o estaba la reina y los reptiloides, reptilianos u hombres lagarto, les llaman ellos, pues no son otra cosa, pues que estos seres imaginarios, Víctor, que ellos dicen tienen poder, pero me llama mucho la atención cómo mucha gente realmente lo piensa, cómo realmente mucha gente lo cree, dicen que vienen del planeta, de otro planeta. Iker lo sitúa en la luna, dice que la luna es hueca y que dentro de la luna está pues algo así como si fuera su cuartel y que ellos vienen, se van y se llevan cosas valiosas de aquí, pero que siempre están tomando decisiones y están obligando a los demás a tomar decisiones para su beneficio. Entonces es una cosa que siempre a mí me ha llamado la atención como este pseudo periodista pues ha ido bastante lejos, ha dado conferencias en 25 países, ha subido muchos videos a YouTube, a Facebook, a las redes sociales. El propio YouTube ya le bajó algunos videos. Y bueno, después de ver todo esto, de leer todo esto, pues no tuve mayor referencia en mi cabeza que imaginarme lo que hemos vivido los mexicanos también en la figura de Jaime Maussan, ¿no? Alguien que era periodista, que empezó a meterse con un tema de extraterrestres, que empezó a meterse con una serie de pseudoteorías
de vidas en otros planetas, de seres no terrestres o no terrícolas que habitan nuestro planeta y que, bueno, utilizan el poder para controlarnos. Entonces, esta es una de las cosas que también uno de los grandes ridículos, diría yo, no sé cómo decías tú hace rato, barbaridades o qué decías el título del programa. Disparates. Disparates, uno de los Ajá. grandes disparates que he escuchado de que los reptilianos viven en nuestro planeta y nos están controlando. Sí, ese de los reptilianos es muy interesante y de hecho hay, estos disparates no son una unidad pura, sino que luego se van mezclando entre sí. Y los dos que acabamos de mencionar, el de los alienígenas ancestrales y el de los reptilianos, han tenido puntos de confluencia. Hay algunos que dicen que eran reptilianos los alienígenas ancestrales. En algunos casos, luego también tienen derivados, o vamos a decir que tienen descendencia. Los disparates tienen disparatitos. Pero esos disparatitos luego resulta que crecen tanto y se hacen unos disparatotes. Por ejemplo, ¿te acuerdas de este otro disparate y apuntas muy bien, uno de de las cosas importantes de los disparates son los personajes que los crean y o difunden y que siempre se aprovechan de ellos Claro. para vender libros, conferencias, como David Icke, Jaime Maussan. En cada país hay un mínimo uno, porque Cada país tiene su Maussan. sí, cada país tiene su Maussan porque es un nicho, es como una plaza. eh, y el que mejor la llene se lleva un paquete muy grande de atención del público que se traduce en dinero, en billetes, en vender. Y siempre ha habido, muchos dicen que es que el internet lo echó a perder todo. No, antes no había internet y eran No, chisme de hombre, boca a cuántas boca. publicaciones. Me estoy acordando ahorita de esta revista Duda que se llamaba, que era el asunto Ajá. ese que tú mencionabas. Las pirámides fueron construidas por extraterrestres. Pues bueno, todavía no existía el chupacabras, pero trataban ese tipo de historias. Hablaban también del hombre de la nieve, hablaban de lo que un día también aquí ya se platicó del el monstruo del lago Ness. Y alimentando todas esas leyendas por años, esas revistas se publicaron, todavía no existía internet y también existían muchas revistas gringas que abordaban todos esos temas, pues lo que hacían era vender publicidad, vender contenidos, vender espacios, bueno, atraer dinero a través pues de la duda, de la ignorancia, del miedo de la gente a muchas cosas, ¿no? Y antes de internet, pues había revistas, había películas, había televisión, había radio, y antes también había muchas maneras de comunicarnos, había historias, de hecho, muchas que se cristalizaron, se consagraron en mitologías, quizá empezaron como chismes, quizá empezaron con esta fascinación que tenemos por lo desconocido, esta personificación de lo malvado, esto de encontrar al villano que explica por qué nos va mal, de encontrar al poderoso, al superhéroe que nos va a salvar siempre terminan haciendo historias y algunas de esas historias sobreviven una especie de evolución cultural, porque algunas se desechan, pero algunas quedan. ¿Cuáles quedan? Pues las que tenían más ingredientes interesantes, sabrosos, atractivos, emocionantes, como por ejemplo, que platicas tú de los reptilianos. Sí, que viene poquito, o se hizo un disparatito, que después creció y se hizo un disparatote y que llegó a grandes consecuencias que tiene que ver con QAnon. ¿Te acuerdas esa? Que ya Oh, sí. ha perdido fuerza, pero quizá regresa. La idea de este disparate de QAnon es que los Clinton comen bebés, son parte de una secta de poderosos. En algunos casos dicen que son reptilianos, en algunos casos dicen que están en relación con los reptilianos o con extraterrestres, y en algunos casos no, dicen simplemente son malos, malos de maldad, que supuestamente se reunían en el sótano de una pizzería ahí en Washington, o sea que iban a las pizzas y los poderosos, todos demócratas, por supuesto, y la teoría esta o la idea esta, el disparate era promovido más por gente conservadora, hablando de los liberales, también es algo muy sectario, muy Ay, estás tribal. acusando a los republicanos de crear historias para quemar a sus contendientes, Adversarios, ajá. a sus Y adversarios. además, si tú ves que hay un chisme y la marabunta ahí está haciendo un chisme que te conviene, pues le echas leña al fuego, ¿no? Entonces, ese chisme empezó a tener muchos apoyos porque pues estaba trayendo agua al molino de ciertos políticos. Entonces, la idea era, o la historia dice, que estos políticos poderosos, que eran los que estaban en ese momento, sobre todo los Clinton, eran malvados, eran parte de una secta, así como las logias masónicas, como si los partidos políticos no fueran algo parecido a los masones, ¿no? Pues son la evolución de los masones, pero bueno, que se, que se reunían
en una pizzería, pero en el sótano de la pizzería, a comer bebés o a tomarse la sangre de bebés, o sea, fíjate, ya medio vampiresco, y que hay una voz, algo así como garganta profunda del tiempo de Nixon, que estaba revelando desde adentro qué estaba sucediendo, que era Q, nada más firmaba como Q, y de vez en cuando salía en su Twitter o a través de mails una carta que decía qué va a pasar, porque era el que anticipaba lo que iba a pasar, y decía que Donald Trump es el salvador del mundo. Ah, qué casualidad, ¿verdad? Entonces, los de aquel partido son muy malos, pero en nuestro partido tenemos al Salvador que es muy bueno. Entonces, ahí lo que hicieron es, pues, como que adaptaron este disparate al proceso electoral de los Estados Unidos en ese momento. Digo, como estrategia, pues bueno, con la política de todo tipo de estrategias se utilizan para llevar votos, pero llegó el momento en el que esto se hizo grave y de hecho una persona fue a la pizzería a la que decían que en el sótano estaban comiendo bebés, armado, diciendo yo vengo a salvar a los bebés. Entonces, el problema de estos disparates es que muchas veces hay gente que se los cree y muchas veces eso puede llevar a tomar decisiones equivocadas, por decirlo menos. Afortunadamente no había un sótano en la librería, detuvieron a la persona armada, le explicaron que todo eso no era cierto y pues bueno, parece ser que no les creyó, pero por el momento no, en ese momento no hubo más bajas. Otra Bueno, de pero las, aquí la pregunta, Víctor, sería, ¿por qué pasan los años, por qué pasan los siglos y la gente sigue creyendo en estas cosas? ¿Es una necesidad? ¿Es no sé, me pongo a pensar que quizá muchas veces a quienes detentan el poder en ciertas épocas en los gobiernos, pues les conviene, ¿no? Como en este caso ahorita a los republicanos les convendría decir que los demócratas están metidos en estas broncas, luego los demócratas por quemar a los republicanos, y lo mismo pasa en otros países, ¿no? Pero siempre hay alguien atrás de todo esto alimentando estas ideas. Pero ¿por qué la gente siempre está pensando que hay vida en otros planetas o que hay monstruos o que pasa esta cosa como los reptilianos o lo que tú ya platicabas al inicio? ¿Qué es lo que hace a los seres humanos estar creyendo y alimentando todas estas ideas? sí, esa es una muy buena pregunta y fíjate que Michael Shermer tiene pues, un, eh, autor norteamericano que a mí me cae muy bien porque narra su historia de que al principio él vendía Biblias, pero después cambió su manera de ver el mundo y se hizo neurocientífico. Y tiene un libro muy interesante que lo voy a poner ahí en la descripción del capítulo. Y también hay un TED Talk de 15 minutos donde resume lo que dice en el libro. Lo voy a poner también en la descripción del capítulo, que dice que el libro se llama Why We Believe Weird Things. ¿Por qué creemos cosas raras? Y en ese libro, a manera ya más extensa y detallada, contesta esa pregunta que haces, Sergio, que es la pregunta, ¿por qué sigue habiendo de eso si sabemos que no hay reptilianos o, o- o que los alienígenas ancestrales no fue necesario que viniera un alien a decirnos cómo hacer una pirámide? No hay evidencia de que hayan estado. ¿Por qué seguimos creyéndolo? Y puntualiza algunas de las diferentes características de cómo nosotros percibimos el mundo y cómo nos relacionamos con él y entre nosotros, que hacen que este tipo de ideas pues sean ideas populares, atractivas y que prácticamente inmortales, es decir, se adaptan, cambian. Algunas, si estaban muy chafas, se desecharon y se olvidaron, pero hay unas que van quedando. Y algunas de las características importantes, voy a decir un par, pero recomiendo mucho escucharlo directamente a él porque él hace un estudio muy detallado, pero un par de características que él da como respuesta es una, tendemos a tratar de simplificar el mundo, es decir, el mundo es muy complejo y las disonancias cognitivas que provoca ver tanta cosa, tu cerebro tiende a, ay, ojalá fuera más simple todo, ojalá pudiera yo decir, este es el bueno y este es el malo. Entonces, tendemos a buscar al gran villano y al gran héroe. Por ejemplo, en QAnon, el villano son los Clinton y el héroe es Trump. Y eso, si ese ingrediente tiene tu historia, es muy probable que esa historia sobreviva y le guste a la gente y después, como que si tuviera su propio motor, empiece a andar sola. La gente le va poniendo de su cosecha, ¿eh? Pero luego va andando sola. Esa es una característica importante. El villano y el héroe que lo vemos en la mitología, lo vemos en el drama, ya lo hemos hablado aquí, Luke Skywalker y Darth Vader.
O, bueno, eso es de nuestros tiempos, ¿verdad? Vamos tratando de encontrar uno más contemporáneo. El bueno muy bueno y el malo muy malo, aunque es caricaturesco en las películas, sigue funcionando. Ya los hacen un poquito más complejos. El bueno tiene cosas malas y el malo tiene cosas buenas, lo que los hace más interesantes. Pero a fin de cuentas, eso del bueno y el malo muy marcados, eso es algo que tienen las historias en general, no solo los disparates, que los hace sobrevivir mucho tiempo. Y otra, tendemos a tratar de regresar a cuando las explicaciones simples eran suficientes para la vida compleja. Y esta me da pie a hablar de el que yo creo que sí es mi disparate favorito, y ahorita digo por qué, que es el terraplanismo. Esta idea de que la Tierra es plana y a todos nos han engañado y la NASA es nada más, la NASA es el organismo rector internacional que nos está engañando a todos. La Tierra es plana, rodeada por una gran pared de hielo, adentro de una cúpula, y que todas las fotos que hemos visto las inventó la NASA para engañarnos. Eso del terraplanismo yo creo que es mi disparate favorito. ¿Y por qué? Por muchas cosas, pero una de ellas es esta idea de que Michael Shermer explica y que es una de las razones por las cuales los disparates siguen existiendo y nunca se van a acabar, es porque nos regresa a un tiempo en el que las cosas eran más simples. Cuando a ti te dicen, oye, pues es que mira, ¿ya viste el horizonte para todos lados? Pues mi intuición y mi observación me dice que la Tierra pues, es plana, se ve plana, el piso está plano, yo lo veo todo plano aquí. Pues resulta que no, resulta que el universo es más complejo que lo que alcanzan a ver tus ojos. Eh, hay personas, hay mentes, hay cerebros que dicen, ah, no, ya es mucha complejidad, mejor regresemos un pasito a cuando era más simple. Regresemos a que sea como yo lo veo, como a mí me gusta o como lo perciben mis ojos. Lamentablemente o afortunadamente, el universo es mucho más complejo de lo que nosotros podemos ver con nuestros sentidos. Eso es lo que hemos aprendido gracias a la ciencia. Como ya tenemos un método como para ver si sí o si no una de nuestras ideas se sostiene cuando la experimentemos contra la realidad, ya nos hemos dado cuenta que muchas cosas que creíamos pues no eran ciertas. O sea, nuestra especie tiene 300.000 años y por 299.000, todo el tiempo creíamos que el planeta era plano y de repente llega una nueva manera de ver el mundo, que es la ciencia, las matemáticas y hoy pues ya hasta los viajes La espaciales que nos muestran, evidencia. evidencia que nos muestra que vivimos sobre un planeta esférico. Eso no es intuitivo, o sea, tu intuición dice, ¿cómo que esférico? Todos los que están abajo, ¿por qué no se caen? Bueno, pues lo que pasa es que hay una atracción, y ni siquiera es una fuerza de atracción, pero sino que caemos todos hacia el medio. No, ya es demasiado. Esto está muy complicado. Regresémonos un paso atrás, como decían los libros antiguos. La Tierra es plana y todos ustedes me quieren engañar. Más o menos por ahí es la idea de esto del terraplanismo. ¿Por qué es mi disparate favorito? En primer lugar, porque es tremenda y evidentemente equivocado. La Tierra no es plana, lo sabemos desde hace mucho tiempo, lo podemos comprobar por métodos, bueno, desde matemáticos, observacionales. De hecho, hay 6 personas en la Estación Espacial Internacional dándole una vuelta a la Tierra cada 90 minutos. Hay cámaras prendidas, puedes verlas en tiempo real. Hay fotos, muchísimas. El mismo David Icke que estaba diciendo, argumenta que la única foto que tenemos de la Tierra es una que inventó la NASA en los 70 y que no hay nuevas fotos. No, hombre, claro, claro que hay cámaras de streaming, puedes verlas, puedes chatear, tuitean. Los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional están todo el tiempo, ah, aquí ando yo flotando, y está flotando con su guitarra, y ya lo podemos ver. Pero desde hace mucho tiempo sabemos que la Tierra es esférica y además existen telescopios. Y con los telescopios vemos que todos los demás cuerpos celestes grandes que hay en el universo son esféricos. ¿Por qué debería ser el nuestro diferente? El mapa del sistema solar, el Sol y todos los planetas y sus lunas, todos esféricos. ¿Y la Tierra plana? ¿Por qué? Pues tiene que ver con que regresaríamos al paraíso original en el que somos diferentes, somos especiales, aquí está todo, aquí está plano y todo lo demás, pues quién sabe, pero es más fácil comprenderlo si fuera más simple. Y esa es una de las razones por las cuales regresan. ¿Por qué es mi disparate favorito? Porque es tremendamente equivocado, porque muestra cómo tratamos de regresar a lo más simple y porque nos enseña cómo somos los sapiens, de argüenderos, de chismosos y de cómo nos gusta creernos las cosas. Y una de las cosas que ponen en evidencia las teorías de conspiración y los disparates de los que estamos hablando es, tenemos una predisposición, y también lo explica Michael Sherman en su libro, a
este gusto, esta fascinación por saber algo que los demás no saben, que es un secreto que nomás yo comprendo, no me entienden y es más, es que ustedes no Se están sienten preparados. poderosos porque tienen información privilegiada. ¿Sí? Una información que tú no estás en posición de comprender, porque es muy secreta. Aunque hay 17,000 canales de YouTube que hablan de eso, pero no, es muy secreta. Porque son tan poderosos que te controlan tu mente. Ah, sí, si fueran tan poderosos como, como tú sabes, ¿verdad? Pero no. Da una fascinación, una atracción. Es incluso adictivo de repente llegar y decir algo que a todos les va a provocar sobresalto, que parece incongruente, que es un disparate y que tú tienes el valor de creerlo, de saberlo, de enterarte más de él y de sostenerlo. Así somos los sapiens. O sea, a final de cuentas, eso tiene que ver con nuestras capacidades de las cuales muchas veces tomamos la mejor parte, que es aprender, comprender, compartir, pero a Conocer. veces esas capacidades pues se van por el lado equivocado. A final de cuentas es eso. Todos estos disparates los que estamos hablando hoy nos muestran cómo somos. O sea, a final de cuentas, si así somos los sapiens, pues hay que entenderlo, así somos. ¿Y de qué nos sirve saber que así somos? Pues bueno, a lo mejor la próxima vez que te traigan una historia que suene muy incongruente, que suene un disparate, pues pasarla por el escrutinio de la razón sería Hay una que buena dudar, ¿no? Hay que idea. dudar de todo hasta que no tengamos una prueba fehaciente, una evidencia de que realmente las cosas pueden ser así, son así, al menos que nos suene lógico, que nos suene cercano, que nos suene creíble, pero no podemos estarnos creyendo todo lo que todos los días vemos en las redes, todo lo que todos los días vemos en la televisión, escuchamos en la radio, vemos en los medios impresos. Hay que dudar de las cosas y hay que buscar siempre la evidencia. Sí, porque a final de cuentas, creer tiene una función. Creer lo que nos digan tiene una función. En algún momento en la historia de nuestra especie, un día llego, imagínate que estamos en hace 50,000 años y llego corriendo y te digo, Sergio, ten cuidado, no vayas al río, hay un tigre que nos quiere comer. Pues lo mejor es creértela, ¿no? Porque no vas a ir a probar, a ver, vamos viendo a ver si está de veras el tigre, porque te puede comer el tigre. Así que había que creerlo. Por supervivencia, muchas veces vale la pena creer. Es un mecanismo implícito, biológico, evolutivo, que creernos cosas entre nosotros, pues era conveniente, pero luego sale que a veces nos creemos cosas que no son ciertas. Y el que las disemina lo hace con todo conocimiento o porque creía que era cierta, pero no lo es. Algunos de los charlatanes puede que estén convencidos de lo que dicen, pero no saben que es falso. Entonces hay que ponerlo, pasarlo por escrutinio de la razón, ponerlo en duda, también es muy importante porque dudar también es parte de nuestra manera de pensar. ¿Y cómo podemos discernir entre un disparate y simplemente una revelación que sí sea real? Por ejemplo, la mecánica cuántica, que en 1905 se promulgó por ahí una, el resultado de una investigación que decía que en el universo microatómico las reglas son diferentes que en el resto del universo. ¿Cómo que, qué significa eso? Que allá adentro, muy chiquito, pasan cosas que son totalmente antiintuitivas y que derrumban por completo cómo creemos que es el universo, el grande, pero el chiquito es diferente y todavía no sabemos cuál es la conexión entre las reglas en chiquito y las reglas en grandote. Eso, como se ha sostenido, cada vez que lo experimentan, lo tomamos por real hasta que llegue una nueva experimentación una nueva explicación que lo supere, pero por el momento, cada vez que experimentan, sucede lo mismo, lo mismo, lo mismo. Así que no lo vemos como un disparate, lo vemos como un resultado de una experimentación. ¿Cómo discernir entonces entre un disparate y una revelación difícil de creer, pero real? Pues mi frase es para discernir entre ciencia y ocurrencia, la diferencia está en la evidencia. Evidencia significa que se obtuvo a partir de una experimentación sistemática en la cual revelaste cómo hiciste el experimento para que cualquier otro pueda volverlo a hacer y llegue al mismo resultado. Si no tiene esos pasos, la evidencia no es evidencia. Si alguien dice, yo lo vi, pero tú no puedes ir a ver, pues no le vas a creer. Tienes que decir, yo hice este experimento, me salió este resultado, aquí está cómo se hizo, se revela la metodología para que tú también llegues al mismo. Si 2, 3, 4, 5, 10, 15 grupos de investigación independientes hacen el experimento y todos llegan a la misma conclusión, todos encuentran la misma evidencia, entonces ya no nomás es un disparate, ya no es una revelación inverosímil, terminamos por entender que eso es un nuevo conocimiento y solamente será sustituido por uno que lo supere.
Pero la diferencia está en la evidencia, porque si no, luego vamos a andar creyendo que nos gobiernan los reptilianos o que tenemos que eh, tener un altar a los antiguos alienígenas que construyeron las pirámides, o que cualquier día de estos van a llegar los aliens a salvarnos. Lo malo del pensamiento este heterótomo que se llama es de que luego creemos que de veras van a venir y que el calentamiento global, luego ya que vengan los aliens que nos salven. Y no, el universo es contraintuitivo y muy probablemente vayamos a estar solos por mucho tiempo, a lo mejor para siempre, así que los problemas los tenemos que solucionar nosotros. No viene ningún alien a salvarnos. Pues sí, hay que tener siempre la certeza clara de que las cosas son reales, de que no se puede dudar de ellas para poderlas entender y poderlas confirmar, afirmar y creer realmente en ellas, ¿no, Víctor? Sí, yo creo que lo del terraplanismo, repito, uno de mis disparates favoritos porque aparte es moderno. Hace mucho tiempo que ya sabemos que la Tierra es esférica y acaba de surgir el terraplanismo y surgió en grupos en redes sociales. Al parecer uno de esos grupos lo hizo de broma, pero tuvo tantos seguidores que le siguió, pero o sea, en el mismo grupo decía, tenemos ya cientos de miles de seguidores alrededor del globo y no se daban cuenta. O sea, la Tierra es plana, pero somos muchos alrededor del globo y no se dan cuenta. Bueno, en este momento ya hay incluso congresos y reuniones y coloquios de terraplanistas. Volvemos a lo mismo, ¿a quién le convino eso? A quien empezó con esa pequeña bromita se dio cuenta de que después de 2 o 3 semanas eran tantos los seguidores que era posible monetizar las redes, ¿no? Que era posible adquirir recursos en YouTube, en Facebook, en alguna otra red, porque eran ya tantos los seguidores. Y bueno, después organizar juntas, reuniones, algunas transmisiones en vivo, algunos programas comenzó a dejarles un recurso y bueno, es por eso que muchas veces estas ideas sobreviven. ¿Por qué? Porque hay a quien le conviene llevarlas adelante porque les representa un negocio y un ingreso. Sí, en las redes sociales, en el mundo digital, se monetiza por visualizaciones. Así que entre más descabellada la idea, más gente la va a ver y no hay un control o no hay una regla que diga lo que compartes tiene que ser real, ¿eh? No, hombre, los algoritmos de las redes sociales terminan privilegiando la información más inverosímil porque es la que más clics provoca. Así que pareciera que es más real lo que más disparate es. Y si además tienen libros como este David Iker que tiene libros, da conferencias y No, cada, no. cada año sale con una nueva, una más disparatada, ¿no? Que la luna es Ahí te va. Entre artificial, sus libros órale. más populares, los A más ver. vendidos son La rebelión de los robots, es un libro de 1994, que bueno, no es un tema nuevo, lo hemos escuchado a través de muchísimos años, desde con el padre de la ciencia ficción, Ese podría ser este, verosímil. y desde la novela de ficción Ajá. también. Bueno, La verdad os hará libres, que es uno de sus libros más vendidos. El mayor secreto, 1999, que es uno de sus libros que también se ha vendido mucho. Y Los hijos de Matrix, es decir, acude a títulos muy sugestivos para atraer la atención de la gente y bueno, acomodarlos en las librerías y sacarse por ahí algunos pesos. Esos han sido sus títulos, pero todos sus libros no son los editoriales los que le han hablado, él mismo los ha autopublicado. Sí, bestseller seguro cuando le pones un nombre que le mediste exactamente para estimular lo que platicábamos, aquellas cosas por las cuales los disparates y las ideas siguen replicándose. Voy a aventar un chisme que seguramente lo va a replicar la gente y se da mucho en las redes sociales, se daba de todos modos con otros medios anteriores, pero hay algunos que lo aprovechan muy bien, sin ningún escrúpulo, porque al final de cuentas lo que hacen pues es vender libros. El único problema es que no se autoasume como un escritor de ciencia ficción. Él dice que lo que está escribiendo y publicando es realidad. Y así hay muchos, ¿eh? Luego yo creo que vamos a hacer una segunda parte de esto, de otros disparates, como por ejemplo, que tienen que ver con arqueología alternativa. Lo de los alienígenas ancestrales cae dentro de la categoría de arqueología alternativa, pero hay muchas más, como la de los profecías mayas y todo eso. Y hay muchas otras. La criptozoología está lleno de disparates.
Hay mucho. Yo creo que este tema le podríamos estar dando varias vueltas, pero por hoy, si te parece, Sergio, nos quedamos con estas ideas y vamos pensando en un libro bestseller de algún disparate por ahí que nos gustaría, Que nos al deje menos unos para decir pesillos por ahí, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver qué tonterías se títulos. nos Vamos ocurre. pensando cuál sería el título de un libro, de un disparate de estos. Esto sería interesante, al menos nomás para como ejercicio aquí imaginativo Para entre meter el pie en nosotros. el agua para ver qué tan caliente está. No vaya a ser por ahí que nos digan, sí, sí lo quiero, ya, mándalo a Amazon. Sí. Bueno, pues bueno, dejamos ahí, Sergio, si te parece. Y Nos vemos la próxima semana y nos escuchamos. muchas gracias a los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Estamos como cosa de... Iba a decir sopa. Ay, tengo otro disparate que A también me ver, parece venga. increíble. ¿Cuál es? Que no pude estar en el programa porque estaba estudiando. Ah, no, Eso perdón. Sí, sí. sí, sí, Saludos sí. hasta Berlín a Maritza que dice que, ¿cómo se llama la cervecería donde está? Estoy estudiando. Sí, ¿Cómo se se llama? llama Escuela de Verano Escuela de verano. de Mira Historia de la nomás. Ciencia, algo así. Escuela de Verano Venden se llama unos la tarros de cantina. cerveza así, mira, de este tamaño. No, no, no. Dios guarde la Sí, hora. y como quisiéramos estar ahí, se la vamos a creer. Un abrazo hasta Berlín, Maritza, y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven ahora sí a través de las redes sociales. Somos Cosas de Sapiens. Estamos también en las plataformas de YouTube y las plataformas de podcast. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.